Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de shofar hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a recordar que el libro de Revelación nos habla de la revelación de Yeshua HaMashiach. Así que mucha de este lenguaje pertenece a la revelación de Yeshua. Bendito sea el Eterno, bendito es el Eterno por siempre y para siempre. Él es nuestro Dios, Él es bueno, Él es grande y poderoso. Bendito sea su nombre. Dice la palabra en el último versículo justamente: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios Padre. ¿No fue Yeshua el creador? El Padre es quien ha creado todas las cosas y las colocó sujetas a Yeshua. Dice que en Yeshua estamos ahí en Él, pero quien creó todas las cosas es el Padre. Y dice que al Padre se le da la gloria, la honra y el poder, y a Él es el que se da toda la adoración. Y esto concuerda con Juan 4, 22 al 24, que nos confirma quién es el que va a recibir toda la adoración y quién está buscando adoradores. Juan 4, 23 y 24 nos dice: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay una guerra doctrinal de si a Yeshua se le debe adorar o no, si él merece, y encuentro yo en el libro de Revelaciones que Yeshua merece la gloria, la honra, el poder, alabanza, pero la adoración solo es al Padre. Y ahí hay una gran diferencia. Adoración en el hebreo es ishtahabá. Y esa palabra ishtahabá significa doblar la rodilla y postrarse totalmente delante de. Ishtahabá. Ishtahabá es la palabra que dice y que habla de adoración. Ishtahabá. Doblar mi rodilla y postrarme delante de. Esa palabra es para el Padre. Ishtahabá, totalmente.
Al Hijo, al Cordero se le puede dar honra, gloria y alabanza, pero el reconocer y el rendirme totalmente solo al Creador. Solo el Creador puede merecer toda mi entrega y poderme realmente entregar en su totalidad a Él. Apocalipsis 4 tiene un lenguaje muy figurado. Realmente uno se pone a mirar y como si los seres que tienen aspecto de león, que tienen 6 alas, que están llenos de ojos. Y vamos a hablar un poquito porque ese es un lenguaje muy, muy metafórico. Empieza hablando este capítulo diciendo que había una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que Juan lo oyó, como de shofar, hablando con él, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En Apocalipsis 1 mirábamos que la puerta, y quien está hablando con Juan, ¿quién es? Yeshua. Que mirábamos que él reconocía esa voz y cuando volteó a mirar empezó a decir: este es el anciano de días, su cabello es blanco, sus ojos son como llama de fuego y sus pies como el bronce bruñido. Entonces la puerta es Yeshua, la puerta de entrada al cielo. No hay otra forma de llegar al reino de los cielos, eso lo dice la palabra. La puerta de las ovejas es Yeshua. No hay otra forma de poder trabajar y de poder hacer las cosas. Solo a través de la puerta de Yeshua, nuestro Mesías, es que está esa puerta abierta en el cielo. Y nuevamente él, Yeshua, es quien habla con Juan y le dice: ven, sube aquí que te voy a mostrar otras cosas. Y empezó a mostrar algunas cosas. Mostró un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Uno sentado. ¿Y quién era ese sentado? El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a una esmeralda. Esta es una descripción diferente de la que nos hacen de Yeshua. Y el que puede abrir y cerrar las puertas de los cielos y de los cielos de la tierra por el agua es el Padre. Es el único que puede hacer eso. Entonces ese que tenía esos aspectos tan brillantes y de piedra preciosa, que no se puede decir más de él, sino que brilla y parece una piedra preciosa, es el Padre. Así que Juan ve una figura representativa del Padre de los cielos. Yeshua es la puerta para entrar a ese lugar y ver al Padre sentado en ese trono maravilloso. Juan 10 nos confirma lo que estamos diciendo de Yeshua. Juan 10, versículo 9. Dice Yeshua de él mismo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yeshua es la puerta. No hay otra forma de poder entrar a los cielos. No hay salvación en otro nombre, sino en Yeshua nuestro Mesías. Génesis 9, del versículo 3 al 17, nos dicen, Génesis 9, 3 al 17. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos con ella. Y habló el Señor a Noah diciendo, y a sus hijos: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros,
y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, el Padre, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Acá vemos la diferencia entre Yeshua y el Padre, y la confirma Apocalipsis. Hay una puerta abierta. Yeshua es la plenitud y el que nos conduce camino al cielo. Él es el camino y Él es la puerta y está abierta. Pero cuando Juan voltea a mirar adentro de ese lugar que está un trono y a uno sentado allí, y dice que sobre ese trono hay un arco iris alrededor, semejante al aspecto de una esmeralda. Y cuando Dios habla con Noah y su familia, le dice, he puesto mi arco como pacto entre mí y ustedes. El arco es del Señor. El arco iris pertenece a Él porque así lo habla el Padre en Génesis. Y Él en Apocalipsis no se puede contradecir. Entonces, a ese que ve Juan, que no lo ve, sino que puede medio describir un brillo poderoso, es el Padre. Porque allí está el arco que pertenece a nuestro Dios. Inmediatamente relata que allí, dentro de ese lugar, al frente de ese trono, hay 24 tronos y 24 ancianos que están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y vamos a ver en el lenguaje del pueblo del Eterno cuántos 24 o cuando se habla de 24, ¿a qué se refiere? Vamos a mirar en el lenguaje del judaísmo. Y vamos a ir en orden de importancia de abajo hacia arriba. ¿Quiénes son 24? El Sanedrín, que eran 23, y el sumo sacerdote, que es 1. En orden de autoridad del pueblo hebreo, Juan entendía que el Sanedrín tenía 23 miembros y el sumo sacerdote son 24. En el lenguaje del pueblo, ellos pueden entender 24 ancianos, y los ancianos nos hablan de autoridad, nos hablan de experiencia, de consejo y de poder. El anciano en la palabra es una persona con responsabilidad y representación para estar dirigiendo a un pueblo. Así que el Sanedrín estaba compuesto de esa manera. ¿Qué otra forma se conoce 24 en el reino de los cielos y en el reino del pueblo de Israel? Hay 24 turnos para los levitas. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 24. Cuando Juan está relatando todo esto, él no hace ninguna de estas aclaraciones porque para él son normales en el pueblo. Él habita en eso. Es como usted que está en cada país, usted no necesita estar describiendo la comida típica porque en su país es normal y ya todo el mundo la conoce. Aquí Juan hace lo mismo. Él describe rápidamente lo que ve porque él entiende que en su lenguaje figurado no necesita dar más explicaciones. Entonces, cuando se habla de 24, podríamos pensar también de los 24 turnos que hay para servir al templo. Miren que uno no se imagina el orden tan tremendo que se tiene. Y de hecho, por los turnos que no eran cortos, se ve cuando Zacarías y Elizabeth, la prima de Mirjam, Zacarías salió de su turno, logra embarazar a esta mujer y él otra vez vuelve a su turno. Y duraban meses en el turno. O sea, algo tan fuerte como estar al frente del templo y los sacrificios, no podía decir, voy a un turno de 8 horas como nosotros. Voy un ratico y adiós.
Para nada. Tiene que ser un turno largo y por meses para poder hacer yo mi trabajo correctamente. Es la única manera. Primera de Crónicas, capítulo 24, dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y más adelante, cuando miramos el versículo 7 de Primera de Crónicas 24, vemos que dice: la primera suerte tocó a Joriarib, la segunda a Jedaías. Estos eran los jefes del turno que tocaba. Así que empiezan en el primero. ¿Y hasta dónde llegan? Hasta el 24. Dice el versículo 18 de Primera de Crónicas 24, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Eterno, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Miren que los números en la palabra no están locos, ni a veces es que nos coincidan. El Padre organizó todo en la tierra de tal manera que todo es perfecto, porque Él así lo dejó. 24 turnos, tal como el Señor le había mandado a Israel y a Aarón su padre. Está escrito en Primera de Crónicas 24:19. Esto no se lo inventó a Aarón y Moshe como nosotros cuando hacemos hoy en día cuentas. Nosotros hacemos cuentas y tratamos de distribuir y de hacer las cosas de una manera equitativa. Ellos tienen perfecto designado todo lo que el Señor ha hecho. El Señor mismo fue el que designó 24 turnos para servir en el templo. Increíble. Increíble que esto tenga una organización tan profunda. Uno realmente lee la palabra muy rápidamente y no se da cuenta cómo Dios dejó un orden perfecto, y cuando nosotros lo alteramos es que hay problemas. Entonces miren lo importante que si Juan nombra en Revelaciones que hay 24 tronos con 24 ancianos, podría decirse que había uno por cada turno que se sirvió en el templo. Es decir, para el Padre no hay un trabajo menor en su casa. Por cada representante de turno hay un hombre con un trono ante el trono de Dios. ¿Y qué podremos decir de nosotros? Nosotros no somos un accidente de la vida. Tu vida y mi vida están escritas en sus libros y son importantes. De lo contrario, Él no nos hubiera regalado la vida. Qué importante es que en el libro de Revelaciones se muestren 24 tronos y pueda ser por cada turno que había en el palacio del rey, en el templo. Y ahora sí, la interpretación que más conocemos, y son 12 y 12, ¿no? De los 12 príncipes de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. Porque Yeshua mismo les dijo que ellos tendrían autoridad sobre las naciones. Entonces, tenemos esas tres cosas que nos hablan de 24. 23 miembros de Sanedrín, sumo sacerdote, 24 turnos al servicio del templo y 12 príncipes de las tribus de Israel, más los 12 apóstoles. Pero ¿cómo así? Si solo hay 11 porque Judas salió ahorcado, pero después de Judas se escogió a otro, Matías. Y él está ahí. Que no se hable de él en las escrituras es diferente, pero el Señor conoce el trabajo que tiene, porque hay unos que dicen, no, ese 12 puede ser Pablo. Según las escrituras es Matías. Pablo es un excelente apóstol que fue enviado a los gentiles, pero no está estipulado que vino a tomar parte en estos tronos que hay delante del Padre. Así
que aquí en Apocalipsis, cuando se está hablando de estos 24, lo que más dicen los estudiosos es que pueden ser los 12 príncipes de Israel y los 12 apóstoles, porque el Señor siempre les habló de tener autoridad. Y quien se sienta en un trono tiene autoridad. No hay alguien que se siente en un trono y no tenga autoridad. Yeshua le dio autoridad a sus discípulos y les dijo que iban a estar ahí sentados con él y gobernando. Y el Señor, a través de las bendiciones que permitió a los patriarcas, también estableció para el pueblo que los 12 príncipes de las tribus de Israel gobiernen y sean delegados para gloria y honra del Señor. Así que esto es de las tribus, de los tronos que hay allí, de los 24 ancianos. Luego dice, interesante, que habla, los ancianos son también los jueces del pueblo. ¿Esto dónde lo podemos ver? En Salmos 82:1. Como hemos dicho siempre, los ancianos también tienen justicia y autoridad, son jueces. Eso lo confirma Salmo 82:1. Recordemos que estamos viendo cosas que no se han visto y por lo tanto es mejor apoyarse en lo que ya dice la palabra para poder tratar de interpretar bien las escrituras. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, dice el Salmo 82:1. Y ya nos han explicado en varias ocasiones que esa palabra dioses no son dioses idolátricos, como los vemos en las naciones, irreligiosos e imágenes fundidas y tallados. Esto me habla de jueces de autoridad. Esa palabra dioses es una palabra dada a las personas que tienen autoridad y gobierno en las naciones. Ese Elohim no es de sustancia o esencia, sino de cargo. Elohim, ahí son jueces, no dioses de madera, de metal, de concepto idolátrico. Pero tan importante es el juez en la tierra que tiene una característica del Eterno, son Elohim. Hablan y deben hablar en nombre de Dios. Los jueces de nuestra república deben hablar en nombre de Dios. Deben hablar en nombre de Dios. Y por eso cuando llaman al estrado, ¿qué hacen cuando llaman a alguien al estrado? ¿Jura usted decir la verdad y nada más y la verdad? Y les guste o no, sobre quién y sobre qué ponen la mano izquierda las personas que pasan al frente. Sobre una Biblia. Y levantan la mano derecha. Ahí está aceptando todo el mundo, toda la tierra, que la palabra de Dios es quien gobierna por encima de, y que en ese momento ellos son representantes del eterno Dios en la tierra y en esos estrados judiciales. Ellos son Elohim en ese momento a sus pueblos, son jueces con el poder de la palabra de Dios para poder hacer. Qué responsabilidad tan tremenda. Los abogados y aquellos que ejercen autoridad sobre esa manera, que conozcan la palabra, porque debe tener uno hacerlo con temor y temblor, porque está uno siendo representante directo de Dios en la tierra. Así que es muy importante, quien está delante de un trono está para juzgar y a través de su juicio debe servir al Eterno y debe servirlo y seguirlo. Por eso cuando una de las leyes, cuando Noah sale del diluvio, es que establezca cortes de justicia. Porque ya Dios directamente tuvo que establecer un juicio sobre la tierra. Y ahora el Señor le dice a sus siervos, establezcan para ustedes cortes de justicia. Ahí mismo está mostrando gracia. Así que no tenemos que esperar a Mateo, Marcos, Lucas, Juan para ver esa palabra de gracia. Es mucha gracia que el Señor haya delegado cortes de justicia para que los hombres procedamos y Él no nos juzgue directamente. Porque si nos hubiera juzgado directamente, ya no habría ninguno de nosotros en pie. Bendito el Eterno por ello y por su gracia desde Noah y antes, que estableció y le dijo al hombre, establece cortes de justicia, donde hayan hombres que representen mi justicia
que sean como Elohim, como jueces delante de su pueblo. Y después de mirar que allí habían estos 24 ancianos, estos 24 seres, ¿qué sucede? Se muestra que delante del trono hay un mar de vidrio. Y alrededor de ese trono que hay detrás del mar de vidrio o adelante, hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y esto sí que es un lenguaje súper figurado, porque a veces, yo no sé si ustedes han visto dibujos de estas partes de Apocalipsis y son tremendas, porque son llenos de ojos por dentro y por fuera. Y uno, ¿cómo puede crear un ser lleno de ojos por dentro y por fuera? No alcanza una pintura para hacerlo. ¿Y cómo es la semejanza de estos seres vivientes? El primer ser viviente es semejante a un león. Pero resulta que todos estos seres vivientes, este que se parece a un león, está lleno de ojos por delante y por detrás. Y entonces ahí tenemos que mirar que el segundo era semejante a un becerro. El tercero, rostro como de hombre, y el cuarto, semejante a un águila volando. Las personas que han tenido oportunidad de estar en un instituto bíblico pueden ver que estas figuras se muestran en los evangelios. Cuando uno estudia en un instituto bíblico y le empiezan a uno a dar la historia de cada evangelio y a quién se debe dar, que es muy gracioso, entonces dice, no, empiecen siempre por Juan, porque Juan es necesario que la gente empiece a leer la Biblia por ahí. Es mejor empezarla por el principio y no por Juan. Porque en el principio uno puede entender mucho mejor las cosas desde el principio. Pero entonces dicen, ¿por qué Juan? No, es que Juan está entregado a los hombres y allí se muestra la manifestación todopoderosa del Señor. Y entonces podemos mirar cómo delante de este trono está el Padre con su arco. Es de él. En la puerta es Yeshua. Y junto a ese mar, alrededor hay 24 tronos de personas a las que se les ha delegado autoridad, porque estas personas no tienen figura, son ancianos, no tienen figura, no tienen ningún lenguaje onomatopéyico o figurativo de decir, es que parecía como una rueda con fuego. No, son 24 ancianos. Esto nos habla de personas que el Señor ha delegado, pero alrededor también de todo esto hay 4 personajes llenos de ojos por delante y por detrás y tienen semejanzas. Apocalipsis o Revelación es el libro que nos revela a Yeshua HaMashiach. Entonces los estudiosos en este capítulo y cuando le enseñan a uno en el instituto bíblico, hablan de que delante del trono del Padre están también las buenas nuevas de salvación. Porque las personas siempre van a escuchar la Besorá, como se dice en el hebreo, para poder mostrar a Yeshua y toda su manifestación. En hebreo, evangelio se dice Besorá o buenas nuevas. La Besorá, las buenas nuevas. Y cada evangelio muestra a Yeshua diferente y tiene algunas características especiales. Entonces vamos a entrar un poquito a verlos, porque esta es la explicación más clara que pueden dar los estudiosos sobre estos 4 seres vivientes que tienen ojos por delante y por detrás, porque los evangelios terminan siendo los testigos fieles de las obras que hizo Yeshua, para que todos puedan estar delante del trono del Padre. El primer ser viviente era semejante a un león. Y el primer evangelio que está relatado en la palabra es Mateo. Y Mateo muestra a Yeshua como un león. Y vamos a ir a ver Mateo 1. Mateo es la única libro de la Besorá o de los evangelios que empieza mostrando una genealogía.
perfecta. Muestra de dónde viene, para dónde fue, por qué. ¿Y por qué lo tiene que mostrar así? ¿Y cuándo se mostraba la genealogía en el pueblo hebreo? Cuando tú vas a demostrar que eres rey. Uno no puede ser rey porque el pueblo lo escogió y ya. El rey siempre tiene una genealogía y una historia. Del rey se tiene que saber de dónde viene, es hijo de quién y a quién va a delegar su trono. De los evangelios es el único evangelio que empieza con la genealogía de Yeshua, mostrando al rey, de dónde viene y cómo aparece. Y en el versículo 18 del capítulo 1 dice, el nacimiento de Yeshua HaMashiach fue así. Y relata exactamente toda la historia como se hace en un libro de los reyes. De un rey se tiene que mostrar toda su historia y se tiene en los anales de la historia cómo nace un rey. Si hoy en día vemos y comparamos el nacimiento de uno de los reyes de la colonia, de la corona británica, uno dice a veces, pero ¿por qué las noticias se fueron de 1 hora 47 minutos en el nacimiento del hijo del rey o del rey? Y si se casa, peor. El noticiero se fue a 3 horas porque tienen que transmitir todo y tienen que los zapatos que tiene y miren el anillo que está mostrando y todo. Un rey merece todo el despliegue. Mateo muestra a Yeshua como rey porque empieza a mostrar toda su genealogía y su historia. Así que Mateo muestra a Yeshua como el león, como el rey, como el poderoso, como el único y el santo y el perfecto. Y de la misma manera, Mateo termina con las palabras del rey. Mateo cierra su libro con el edicto del rey. Mateo 28, 18 al 20. Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les manda a que hagan tevilá y que enseñen todas las cosas que el rey ha mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo muestra a Yeshua como un rey, como el león. Ahora miremos qué nos dice el segundo ser. El segundo ser dice que era semejante a un becerro o a un buey. Y las dos características de estos animales tiene algo, y es que son animales de servidumbre. El buey sirve para la yunta y para poder arar la tierra. Y el becerro también es un animal de servicio para los sacrificios. Marcos muestra a Yeshua como el siervo de Dios. Miremos cómo empieza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Yeshua HaMashiach, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muestra que se prepara la tierra como el buey se debe preparar para la cosecha del dueño del terreno. Y aquí muestran a Juan el Bautista preparando el camino para el eterno, para Yeshua. Entonces es importante ver eso. Marcos nos presenta a Yeshua como un siervo, como una persona. Y de hecho Marcos, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo lo que relata son todos los servicios que hizo Yeshua. Todos los que hizo Yeshua, todos los servicios de Yeshua, todo lo que haya hecho él, sanidades, milagros, prodigios, liberaciones, están en el libro de Marcos. Lo que hace un siervo, obedecer al Padre, obedecer al Señor de la viña en lo que esté haciendo. Y cómo termina el Evangelio de Marcos. Marcos 16, 19 y 20.
El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Yeshua sigue sirviendo a su pueblo, ayudándoles el Señor. Entonces Marcos presenta al Señor como ese siervo maravilloso que trabaja en el camino del Eterno. Vamos a mirar a Lucas y vamos a mirar el tercer personaje que nos habla aquí, Revelaciones. Dice que el tercer personaje, el tercero tenía rostro como de hombre. Lucas presenta a Yeshua como el Hijo del Hombre. Muestra la necesidad de Yeshua de ser lleno del Señor. Y aparte de eso, Lucas es el único evangelista que escribe un evangelio y no estuvo con Yeshua, sino que él relata lo que vio y lo que escuchó de otros. Lucas era un doctor y él relata, y así lo empieza diciendo ese evangelio. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. Y empieza hablando como ningún otro. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y empieza contando la historia de todo el pueblo y de cómo puede nacer Juan el Bautista, de todas las profecías que se daban así, y ya luego cómo nace Yeshua, cómo hubo el empadronamiento. Lucas presenta a ese hijo de hombre histórico. Todo lo que necesitamos nosotros confirmar en una persona que le gusta la historia, que le gustan los tiempos, se puede mostrar a través de Lucas, porque Lucas muestra a Yeshua como el Hijo del Hombre. Él tuvo que pasar por todas las cosas. Hubo un empadronamiento, tuvieron que subir allí a estar en Jerusalén para cumplir esos tiempos. Y allí nace él, muestra a Yeshua como el Hijo del Hombre. Y miren cómo termina Lucas también. Es interesante ver la terminación del Evangelio de Lucas. Vamos a ir a la terminación, Lucas 24, 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. ¿Saben cómo está mostrando aquí a Yeshua? Como un rabino o como un padre. Cuando un hijo se va a casar o como lo bendicen los padres, colocan sus manos sobre sus hijos, pero el rabino también lo coloca sobre su pueblo. Los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, que está mal traducida en nuestras Biblias, porque después de haberle dado honra, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lucas nos muestra a un Yeshua que se va al cielo, pero nadie quedó triste. Todos le dieron su lugar. Tú mereces la gloria y la honra, maravilloso. Pero ¿por qué se volvieron gozosos? Porque volvían al templo a adorar y alabar al Padre. Yeshua no roba la honra de su Padre, porque Él es el Hijo del Hombre y para esto vino, para servir. Lucas muestra a Yeshua como un hombre necesitado de Dios. Y así es el Hijo del Hombre. Él no era mágico.
Él no era divino porque sí, y es lo que nosotros tenemos que mirar. Lucas 12:50 nos muestra claramente un Yeshua que necesita ser lleno del Espíritu. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Yeshua necesita llenura. Yeshua necesita y anhela ser ministrado por su Padre. Así que Lucas, que está en el libro de Revelaciones, semejante a un hombre, muestra a Yeshua como el Hijo del Hombre. Y vamos con el último libro de la Besorá, que es el libro de Juan. Y Juan, ¿cómo lo muestra? El cuarto era semejante a un águila volando. En muchos escudos de las naciones, ¿qué representa el águila? Libertad. ¿Qué otra cosa? El águila muestra fuerza. Un animal que no se da por vencido. Un animal que se renueva y que saca de donde no esperaban la fuerza. Y la palabra usa al águila cuando dice que el águila, yo llevaré a mi pueblo en alas de águila. Alas de águila, o sea, con un poder sobrenatural. Y miremos cómo empieza el libro de Juan mostrando a Yeshua. Y de esa manera, así también lo muestra. Por eso decirle a una persona usualmente que empiece a leer el libro de Juan, ahí es el error, porque empiezan a divinizar a Yeshua. Porque lo muestra como un ser muy poderoso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí sí que hemos tenido nosotros un cruce con doctrinas y hermanos que sostienen que Yeshua es Dios. Y nosotros sabemos que no es el Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios, pero no era Dios. El único que no tiene origen es el Padre. Yeshua tuvo un principio, y el principio es que el Señor habló y Yeshua se hizo. Yeshua se hizo carne también después, porque así lo manda el Padre. Así que el Evangelio de Juan muestra a Yeshua como ese ser hermoso y que viene de el Padre, que tiene un soplo divino especial, porque el Padre le delega el poder de la palabra a Yeshua. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y Juan 17 es el que dice, mi Padre y yo somos uno, y ustedes deben ser uno con nosotros. Pero no porque Yeshua sea Dios, sino porque Yeshua se parece tanto a su Padre que el Padre le ha delegado poder especial. Y miren cómo termina el Evangelio de Juan. Juan 21, 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, tan parecido a como está relatando Revelaciones. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Lo quiere mostrar como un ser que no caben los libros en el mundo. Lo que no hemos visto bien es que no es el Padre el que dice que los libros no cabrían. Juan dice, yo pienso que no cabrían. Ha sido tanto lo que Yeshua ha hecho y manifestado que parece que toda esa divinidad que mostró del Padre no va a caber en la tierra. Pero nadie puede contener al Padre. Así que estos 4 seres vivientes que tenían ojos por todo lado, que tenían alas, que estaban llenos de ojos, estos 4 testigos no cesan de decir, santo, 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 es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, también se postran los 24 ancianos diciendo, ¿saben qué es lo único que producen los evangelios?
que uno se doblegue ante el Padre por haber tenido tanta misericordia de salvarnos a través de Yeshua. Los evangelios no producen que uno quiera adorar a Yeshua. Los evangelios no muestran a un Yeshua que uno no pueda tocar ni alcanzar. Pero lo que sí muestran es a Yeshua manifestando un poder grandioso y un amor del Padre sobre nosotros. Qué hermoso poder ver esto y tener conciencia de esto. Nosotros necesitamos tener eso en nuestra mente y en nuestro espíritu. Cuando leemos y estudiamos los evangelios, estamos siendo y viendo la revelación del Padre a través del Hijo. Lo importante no es el hijo pródigo, lo importante es la respuesta del Padre a ese hijo pródigo y al hijo que siempre ha tenido. Lo importante de los evangelios no es Yeshua, es cómo el Padre cumplió en Yeshua toda la salvación. La Besorá o las buenas nuevas permiten que todos los ojos y que todo alrededor pueda darse cuenta que el amor del Padre se manifestó a través de Yeshua. Es de la única manera que se pueden mirar las cosas. Miren lo que dice Éxodo 26:30. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moshe, antes que Juan, ya había visto todo esto. Por eso Moshe colocó alrededor del Mishkan o el tabernáculo las 12 tribus, teniendo en cuenta lo que ya también vio de la revelación del templo de Dios arriba. Moshe no hizo algo diferente. Y el Señor también identifica a sus tribus con banderas. Y también en algunas banderas hay ciertos animales y hay ciertas cosas que uno puede decir. Hay una tribu que lidera en un lado y tiene un león. Y el león tiene una corona. Y es la tribu de Judá. Hay otra tribu que tiene una cabeza y un delegado como un buey o un becerro. ¿Recuerdan cuál es? Efraín, que está al frente de Judá. En la designación de las tribus, el león y el buey, el becerro están frente a frente. Efraín, multitud de naciones al frente de Judá, de donde viene el legislador. La tribu de Judá. Hay otra tribu que tiene también en su bandera un águila, porque el Señor le bendijo, que es un hijo rapaz. La tribu de Dan. La tribu de Dan tiene esa águila. Y las águilas tienen un ojo clínico. Como un juez debería tener el ojo clínico sobre todo lo que tiene que determinar. Y hay una tribu que por un error que tuvo, se le dio la bendición de ser un hombre entre sus hermanos. Sí, Señor, el querido Rubén. Tú eres el Señor entre tus hermanos, tú estás entre tus hermanos. Por haber tomado una de las siervas de su padre también como mujer, su padre le dijo a Rubén, ¿qué has perdido? Quisiste igualarte a mí, eres un hombre en esta tierra. Judá e Efraín están frente a frente, como si custodiasen a todos los pueblos. Y Dan con Rubén, cuando los pueblos de la tierra y los hombres busquen la justicia del Eterno, todos vamos a poder encontrar la justicia verdadera y pura. Así que también estas banderas nos hablan de muchas de las realidades. Nosotros necesitamos empezar a mostrar toda esta riqueza que debemos tener. Y estas 4 tribus tienen sus 4 banderas levantadas y alrededor de ellas hay otras tribus.
como si todas las tribus tuvieran ojos por delante y por detrás para poder defenderse claramente. Allí donde este capítulo dice la adoración celestial. No se le puede presentar al Padre adoración si no están todos reunidos. Ese es el título de este capítulo, la adoración celestial. Nosotros no podemos creer que vamos a ser mejores adoradores que el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no pueden pensar que pueden alabar al Señor sin nosotros. Todos somos un encaje perfecto en el reino de los cielos. La puerta la abrió Yeshua, pero todos debemos estar compenetrados perfectamente. Hay una base para adorar al Padre y la dice Yeshua a la mujer samaritana en Juan 4, donde ella trató de explicarle que los samaritanos y los judíos no podrían tener comunión. Y él le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué podemos adorar al Padre? Porque Yeshua viene de ese pueblo. Y en ese pueblo fueron encontrados y fueron dados los 24 tronos, los 24 turnos y toda autoridad. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No son los judíos sin nosotros, y nosotros no podemos adorar al Padre sin los judíos. Todos necesitamos llegar a esa identidad y esa unidad perfecta, y debemos aprovechar que la puerta está abierta. Este ha sido el capítulo 4 de Apocalipsis.